Recuerdo que me sentía contenta con mi vida, ganando un ingreso decente y manejando todo bien, hasta que un día me sorprendió mucho recibir una llamada de mi compañía de tarjeta de crédito. Me informaron sobre un cargo de 91,000 pesos que no reconocía en mi cuenta. Me quedé totalmente en shock porque no identificaba esa transacción de inmediato. Detuve el pago de inmediato, y justo en ese momento mi esposo Jason, que estaba viajando, me llamó varias veces. A pesar del caos, tomé el control de la situación. A los 31 años, soy gerente en una empresa, y Jason, que también tiene 31 años y es mi amor de la universidad, y yo hemos estado casados por 2 años. Mientras que muchos de nuestros amigos decidieron dejar sus trabajos después de casarse, yo seguí en mi puesto. Gano más que Jason, lo cual a veces me preocupa para nuestro futuro, especialmente por la estabilidad de su ingreso. Mantenemos nuestra independencia financiera. Cada uno maneja su propio dinero y compartimos los gastos del hogar por igual. Este arreglo me permite la libertad de gastar mi ingreso sobrante como quiera, lo que normalmente no me molesta, ya que ambos trabajamos y nuestra vida en pareja marcha bien. Sin embargo, hace poco, mientras viajaba en tren hacia casa, me di cuenta de que quizás había gastado un poco más de lo usual. Miré una alerta de débito en mi celular y pensé en revisar si había suscripciones que me seguían cobrando. Pero esa idea se desvaneció rápidamente cuando intenté recordar la contraseña de mi portal de tarjeta de crédito. Encontrar motivación para resolver esto es difícil, y llegar al centro de atención al cliente también es un reto, ya que solo operan de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en días laborales, justo cuando la mayoría de las personas trabajamos. Además, las largas esperas en los horarios de comida no ayudan mucho. Sin embargo, me siento algo tranquila sabiendo que si hay un problema significativo, como un cargo superior a 40,000 pesos, ellos me contactarán. Esta confianza en el sistema me hace algo complaciente con la idea de no contactarlos yo misma. Mientras tanto, las compras en línea se han convertido en una breve escapatoria a las tensiones laborales y personales. Cuando abrí un paquete que acababa de llegar, sentí una chispa de emoción. Sin embargo, este sentimiento se desvaneció rápidamente cuando entré a la sala y vi el desorden, calcetines tirados por el suelo, latas vacías en la mesa y un teléfono y suéter abandonados en el sofá. Sí, ese era mi esposo, Jason, relajado en una sudadera, aparentemente ajeno al desorden. Mi esposo tiene la costumbre de no recoger después de sí mismo, lo que a menudo siento como si estuviera contribuyendo intencionalmente al caos en casa. Le apunté con el celular y, a medio camino entre la broma y la frustración, le dije, ¿esos son los calcetines y las latas vacías a lo que vengo? No es tan difícil recoger un poco o incluso preparar la cena si llegas antes que yo. Él, con calma, respondió, si llegas temprano, ¿por qué no limpias tú la casa? No te pongas tan mal por esto. Sus palabras me dolieron un poco, y traté de mantener un tono ligero, pero firme. Cuando respondí, estoy cansada también cuando llego a casa, pero si no vas a ayudar a limpiar, tal vez deberías pensar si prefieres trabajar o hacer las tareas domésticas. Déjalo ya, me dijo, no una, sino 2 veces, dando a entender su molestia sin realmente considerar el peso de mis palabras. Lo miré con una mirada seria, pero él estaba demasiado concentrado en su teléfono para notar mi frustración. Me sentí injustamente sobrecargada con las tareas del hogar y el trabajo. ¿Estaba siendo irracional? No estaba segura, pero temía que, al confrontarlo, lo hiciera aún más indiferente con el mantenimiento de nuestra casa. Sorprendentemente, algo cambió después de nuestra discusión. Mi esposo empezó a llegar más tarde, incluso los días en que yo llegaba temprano. Parecía que había decidido poner más horas en el trabajo. Tal vez, a su manera, intentaba equilibrar las cosas. Ese día estaba de buen ánimo, así que me lancé con más energía a mis tareas del hogar. Jason ha estado muy ocupado últimamente, lo que ha significado que las responsabilidades de la casa cayeran mayormente sobre mí. No había pensado mucho en eso hasta que me encontré limpiando su cuarto, que no había recogido en un tiempo. Al entrar, vi lo que esperaba, botellas y latas vacías por todas partes, incluso en la cama. En medio del desorden, algo me llamó la atención. Había un paquete elegantemente envuelto en papel de regalo, casi escondido entre la pila. Al acercarme, reconocí la marca, era de mi tienda favorita,
Un destello de emoción me recorrió al darme cuenta de que mi cumpleaños estaba cerca. ¿Podría ser un regalo sorpresa de Jason? A pesar de mi curiosidad, decidí respetar la sorpresa, pretendiendo que no había visto nada y dejé el paquete intacto. Sin embargo, el regalo nunca apareció. Cuando llegó mi cumpleaños, casualmente le pregunté a Jason, ¿sabes qué día es hoy? Ah, claro, es tu cumpleaños, respondió sin inmutarse. ¿Lo olvidaste? Insistí, esperando una pista del regalo que había visto. No, lo recuerdo, respondió. ¿No te basta con lo que te di el año pasado? Ya estás lo suficientemente grande como para no necesitar sorpresas todo el tiempo, me dijo sin preocupación, como si fuera algo irrelevante. Esas palabras, dichas tan casualmente, me dolieron. Luego se fue a su cuarto, dejándome confundida y herida. Esa caja misteriosa me había dado algo de esperanza, pero ahora solo me causaba incomodidad. De repente, me dio un giro aún más extraño. Tengo que irme de viaje de negocios la próxima semana, anunció. Esto fue inesperado. ¿Un viaje de trabajo al extranjero? ¿Desde cuándo tu trabajo implica viajes internacionales? Nunca has ido a un viaje de negocios fuera del estado, le dije incrédula. Me acaban de dar esta asignación, fue su respuesta. Toda la situación se sentía cada vez más rara. ¿Qué estaba pasando realmente? Últimamente me había estado sintiendo bastante realizada, creyendo que merecía algún tipo de reconocimiento. Debes confiar en mí, me había dicho mi esposo, pero sus palabras sonaban vacías, especialmente después de descubrir la misteriosa caja envuelta en su cuarto, el mismo día en que él se fue para su supuesto viaje de negocios. Después de despedirlo por la mañana temprano, mi curiosidad me ganó y busqué bajo la cama donde había visto la caja, pero ya no estaba allí. La duda empezó a invadirme. Esto no era un viaje de negocios normal, ¿verdad? Con esa inquietud en mente, me arrastré al trabajo, pero apenas pude concentrarme. Varias veces mis manos se quedaron quietas, mi mente repitiendo los recientes acontecimientos una y otra vez. ¿Estás bien? ¿Te ves distraída hoy?, me preguntó un compañero. Ah, sí, no dormí bien, respondí, intentando disimular. En ese momento, mi celular vibró con fuerza. Un número extraño apareció en la pantalla. Normalmente habría ignorado una llamada así, pero algo me impulsó a contestar esta vez. Disculpa, necesito tomar esta llamada, dije, saliendo al exterior. Era el centro de atención al cliente de la tarjeta de crédito. Mientras escuchaba, un torbellino de pensamientos pasó por mi mente. Mi esposo, nuestros problemas recientes, la necesidad de compartir mi contraseña, y entonces las palabras de la representante cortaron mi confusión. Esto es de nuestro servicio de protección de deuda. Parece que ha habido un cargo superior a los 40,000 pesos en su cuenta. Mi mente se quedó en blanco por un momento. ¿Qué estaba pasando? La conversación se intensificó aún más cuando la representante me reveló otra bomba. Sí, hubo un cargo por 91,000 pesos. Eso es imposible, exclamé, mi corazón latiendo con fuerza. Rápidamente corrí hacia mi escritorio. Busqué en mi cartera, y descubrí que mi tarjeta de crédito ya no estaba allí. Esa tarjeta era la que pensaba que tenía conmigo. La operadora, perdón, ¿puede detener esa transacción?, pregunté con urgencia, apretando el teléfono contra mi oído. Sí, aún está pendiente. Podemos cancelarla, me aseguró, y una ola de alivio me recorrió. Y, por favor, ¿puede manejar el problema de la tarjeta robada de inmediato? No la tengo conmigo, añadí. Sí, señor, lo atenderé de inmediato, respondió. Aunque la situación se resolvía parcialmente, la adrenalina seguía corriendo por mis venas. Colgué el teléfono, con el corazón aún latiendo fuerte. Lo siento, no estoy en estado para trabajar. Necesito salir temprano. Parece que me robaron la tarjeta de crédito y casi la usan. Tengo mucho que arreglar, le expliqué a mi jefe, quien, con comprensión, me permitió irme. Corrí a tomar el tren, y al revisar mi teléfono, vi incontables llamadas perdidas de mi esposo. Era como si estuviera intentando confesar algo. Llegué a casa rápidamente, me quité los zapatos, dejé la bolsa y me dirigí directamente a la oficina de mi esposo. Su escritorio estaba desordenado, pero lo que llamó mi atención fue su historial de búsqueda, cruceros de lujo y planes de viaje para dos.
Esto definitivamente no tenía nada que ver con trabajo. No me había invitado a ningún viaje así. El supuesto viaje de negocios era claramente una excusa para algo más. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que esto significaba. Empecé a revisar mis correos antiguos en busca de pistas y noté un nombre que se destacó: Billy. ¿Qué demonios es esto?, murmuré, mi enojo creciendo. Quería golpear el teclado, pero en lugar de eso, me forcé a buscar pruebas claras de lo que estaba pasando. Mi teléfono no dejaba de sonar mientras todo se iba encajando. Dios, basta ya, gemí, abrumada por la traición y el caos que se desplegaba ante mí. En medio de todo eso, decidí usar la contraseña que me dio el centro de atención al cliente para revisar el historial de transacciones de mi tarjeta de crédito. Ingresé a mi cuenta y comencé a desplazarme por los registros. Mi incredulidad crecía con cada entrada. Ahí estaba, una transacción para un bolso de marca caro. Las piezas comenzaron a encajar. Jason había usado mi tarjeta para consentir a su amante, Olivia, y hasta había financiado un supuesto viaje de negocios al extranjero. La revelación me dejó atónita. Había ignorado varias llamadas, pero ahora, reuniendo todo mi coraje, contesté el teléfono. Finalmente contestaste después de tantas llamadas, dijo mi esposo, con voz ansiosa. Comenzó a hablar de la tarjeta. ¿De quién es la tarjeta?, pregunté directamente. Vaciló antes de responder. ¿Te refieres a la tarjeta? Pues es más fácil usar una tarjeta que efectivo cuando estás fuera, en viajes de trabajo. ¿Viajes de trabajo? ¿O te refieres al crucero de lujo y las vacaciones con Olivia?, contraté bruscamente. Intentó desviar el tema. ¿Por qué preguntas sobre el crucero? Eso era para entretenimiento de negocios. Fue una actividad divertida. ¿Y el bolso de diseñador? ¿A Olivia le gustó? ¿En serio estás tratando de justificar esto como si no supieras lo que está pasando?, presioné, mi voz firme, pero llena de dolor. Mi esposo vaciló, sintiendo la gravedad de la confrontación. Lo entiendo, repitió, su voz mezclada con desesperación mientras buscaba excusas. Ya sé todo, dije, con voz clara. Intentaste gastar 91,000 pesos en un crucero de lujo y un paquete de vacaciones para parejas. Has estado usando mi tarjeta para consentir a Olivia. Tras una pausa, finalmente admitió, lo siento, te engañé, lo siento, pero no puedo regresar hasta que reactives la tarjeta. Su súplica quedó en el aire, absurda y casi patética. ¿De verdad crees que una disculpa y una admisión son suficientes para que todo esto desaparezca?, pregunté, el peso de la traición presionando sobre mí. La conversación había cambiado irremediablemente de simples problemas maritales a un doloroso y crudo enfrentamiento. Por favor, pasa el resto de tu vida en tu resort, dije, sintiéndome completamente traicionada, y colgué antes de que pudiera responder. Casi de inmediato, mi teléfono comenzó a sonar sin cesar. El sonido constante me llevó al límite, así que lo apagué para escapar del ruido. Poco después, una notificación de correo electrónico apareció. Me informaban que el vuelo de regreso de mi esposo estaba programado para el mediodía, en 5 días. Aproveché ese tiempo para poner en orden todo. Decidí resolver todo antes de que él regresara a casa. Al día siguiente, comencé a sacar todas sus pertenencias de la casa. En el segundo día, me armé de valor para contarle a mis suegros lo sucedido. Les mostré las pruebas de su infidelidad y el uso indebido de nuestras finanzas. Estaban sorprendidos y profundamente apenados. Al final de nuestra conversación, se comprometieron a apoyarme en mi divorcio, prometiendo asegurar que recibiría 2 millones de pesos de pensión alimenticia y que recuperarían el dinero que mi esposo había derrochado. A medida que se acercaba el día de su regreso, recibí una llamada por la tarde de mis suegros, confirmando que ya habían presentado los papeles del divorcio. Sorprendentemente, mi futuro exmarido solo había tomado una tarjeta de crédito consigo, dejando el resto de nuestras finanzas intactas. La mujer con la que estaba, sin embargo, le había dado 91,000 pesos. Enfurecida por todo lo ocurrido, ella cambió su vuelo y se fue a Singapur antes que él, sin que él lo supiera. Me preguntaba por qué no había tomado su boleto y visa, dejándolo varado. Mientras pensaba en eso, supe por mis suegros que cuando mi exmarido regresó a Singapur, encontró la casa vacía y su conexión conmigo cortada.
Sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Desesperado, fue a la casa de mis suegros, donde enfrentó graves consecuencias por sus acciones. Después de todo lo sucedido, lo último fue firmar los papeles del divorcio. Mi exmarido había metido la pata aún más, y no terminó ahí. La mujer con la que estaba ahora le exigía que devolviera los 91,000 pesos que le había dado. Supe por mis suegros que, después de que él pagara el dinero, lo sometieron a condiciones estrictas, casi como si estuviera de vuelta en la secundaria. Básicamente, estaba bajo arresto domiciliario con una restricción de 15 horas y cada uno de sus movimientos era monitoreado por su propia familia para asegurarse de que pagara lo que debía. En medio de todo esto, tomé acciones legales. Presenté una demanda de 115,000 pesos contra la otra mujer involucrada en la infidelidad. Con la ayuda de mis suegros, reuní toda la información necesaria para ir tras ella financieramente. Cuando la demanda finalmente fue aceptada, sentí como si la última pieza de este rompecabezas doloroso encajara. Fue un proceso largo y agotador, pero cuando todo se resolvió legalmente, sentí un alivio. Ahora podía concentrarme en avanzar. Al regresar al trabajo al día siguiente, mis compañeros y jefes me recibieron con una calidez sorprendente. Muchos de ellos ya sabían lo que había pasado y su amabilidad fue palpable. ¿Estás bien? Si quieres hablar de algo, aquí estoy, me ofreció una colega con suavidad. Fue reconfortante saber que no estaba sola. Gracias, estoy bien, respondí con una sonrisa agradecida. Solo trato de volver a la rutina. Tal vez después podamos tomar algo. Agradecería mucho la compañía. Sentí una paz renovada al hacer planes sencillos, como una salida con amigos. Esa noche, cuando nos reunimos en un bar local, la camaradería fue reconfortante. Compartimos historias, risas, y aunque la sombra de lo reciente aún permanecía, la calidez de las caras amigables la eclipsaba. Mientras sorbía mi cerveza, el amargor de los últimos meses parecía disolverse un poco con cada trago. Les conté lo que había sucedido y mis compañeros escucharon con empatía. Solo quiero dejar todo esto atrás, confesé mientras la noche llegaba a su fin. Creo que estoy lista para seguir adelante y concentrarme en lo positivo que me depara el futuro. Alzaron sus copas por eso, en un silencio que era una afirmación de mi fortaleza. Por los nuevos comienzos, dijeron al unísono. Al salir del bar esa noche, sentí una mezcla de cierre y esperanza renovada. El apoyo de mis compañeros de trabajo había elevado mi ánimo, y me sentí profundamente agradecida por tenerlos en mi vida. Fue un recordatorio de que, incluso después de la traición y el dolor, la bondad de los demás puede iluminar el camino hacia adelante. Al mirar hacia el futuro, comencé a sentir un optimismo cauteloso. Era cierto que el pasado no se podía cambiar, pero el futuro aún estaba en mis manos. Con los asuntos legales resueltos y mis límites firmemente redefinidos, empezaba a reconstruir una sensación de normalidad. El camino por delante no estaría exento de desafíos, pero me sentía preparado para enfrentarlos, fortalecido por el apoyo de mis amigos y un renovado sentido de mí mismo. De hecho, parecía que días mejores estaban en el horizonte. Considerando la posibilidad de un divorcio, aún quiero seguir viviendo con nuestro hijo. A pesar de las duras críticas de mi esposo Daniel, parecía tranquilo después de tomar un respiro profundo, y mientras pensaba en cómo responder, nuestro hijo, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante y dijo, «Papá, si no lo sabes, déjame explicártelo», señalando a la amante de su padre. Inesperadamente, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. «Me llamo Abigail. Tengo 39 años y trabajo como ilustradora freelance. Daniel y yo hemos estado casados por 13 años. Y tenemos un hijo, Pedro, que está en 7º grado. Nuestra familia ha dependido principalmente de mi ingreso como freelance, ya que Daniel ha tenido dificultades para mantener un trabajo estable, optando por trabajos temporales. Balancear las tareas del hogar, criar a Pedro y manejar mi carrera ha sido un reto, pero necesario, dado el aporte limitado de Daniel tanto en lo financiero como en la vida familiar. Al principio, el trabajo freelance fue complicado, pero logré construir un ingreso estable a través de recomendaciones de clientes. Ahora trabajo con revistas y folletos educativos, lo cual me permite trabajar desde casa y salir ocasionalmente para algunos proyectos. A pesar de la falta de dirección de Daniel, a sus 42 años,
sigue complaciente con su situación laboral, logramos mantener una armonía como familia de 3. Sin embargo, su desinterés en Pedro, especialmente ahora que nuestro hijo enfrenta los desafíos de la adolescencia, ha sido frustrante. Daniel rara vez se involucra en las tareas del hogar o en la crianza, mientras que Pedro, aunque suele ser callado, ayuda en la casa sin que se lo pidan. Últimamente, el comportamiento de Daniel ha despertado nuevas preocupaciones. Llega a casa más tarde y a menudo dice que está trabajando fuera de la ciudad. Curiosamente, ha mostrado un interés repentino en encargarse de las idas y venidas de Pedro a su club de baloncesto, una tarea que usualmente ignoraba. Este cambio despertó mis sospechas, y empecé a preocuparme de que su nueva atención fuera algo más. Una tarde, desvié mi ruta habitual de regreso a casa y pasé por el centro de baloncesto. Decidí hacer algunas compras cerca cuando noté a Daniel, quien me había dicho que estaría trabajando fuera de la ciudad. Para mi sorpresa, estaba ahí, hablando animadamente con una mujer afiliada al centro. Ella me vio, me saludó como la mamá de Pedro y se presentó como Mary. Nuestra conversación fue tensa, y la descripción vaga de Mary sobre su rol solo aumentó mis preocupaciones. En el camino a casa, Daniel evitó mirarme a los ojos. Sus recientes llegadas tarde y su comportamiento evasivo pesaban en mi mente. Los días siguientes intensificaron mis sospechas. Mary comenzó a aparecer en nuestra casa con más frecuencia, solo cuando Daniel estaba presente. Verlos reír y platicar en nuestra sala me llenó de certeza sobre su infidelidad. Un mes después, durante una discusión, sugerí sarcásticamente que Daniel admitiera sus salidas nocturnas, a lo cual él respondió furioso: «Ocúpate de tu trabajo, yo me encargo de Pedro, así que no te metas». Sus palabras me dejaron indignada. Su desprecio por mis esfuerzos para mantener la casa y criar a Pedro sola era evidente. Durante otro intercambio tenso, Pedro, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Me dijo que Mary se le acercaba frecuentemente en el centro de baloncesto, lo cual lo frustraba, pues sentía su presencia intrusiva. Esto me dio un pequeño alivio, al saber que Pedro también se sentía incómodo, pero no cambiaba la realidad. Un día, regresando de una reunión con un cliente, escuché una conversación alegre entre Daniel y Mary. Pedro estaba en su cuarto, evitándolos, cuando Mary me saludó con una confianza inquietante. Mencionó que Daniel la había invitado a pasar. Sarcásticamente, le pregunté sobre sus visitas frecuentes, a lo que respondió con una sonrisa arrogante diciendo que era parte de su trabajo. Incluso criticó la limpieza de la casa, y Daniel se rió, apoyándola abiertamente. Abrumada por la tristeza y la humillación, me retiré al cuarto, tratando de organizar mis pensamientos y mis pertenencias. No podía quitarme el temor de que Mary pudiera reemplazarme en la dinámica de nuestra familia. A pesar de la tensión, Daniel y Mary continuaron exhibiendo su conexión, dejándome sin palabras. Luego me enteré a través de conocidos que Daniel se reunía frecuentemente con su amante bajo el pretexto de hablar sobre la educación de nuestro hijo. Esto solo profundizó mi sentido de traición. Durante sus muchas ausencias, comencé a reunir pruebas de su infidelidad. A pesar de sus afirmaciones de que no podíamos permitirnos lujos, encontré recibos de moteles, restaurantes caros y regalos extravagantes como relojes y joyas de diseñador, escondidos en los bolsillos de su abrigo. Esos lugares, que él me había asegurado estaban fuera de nuestro alcance, los frecuentaba, no conmigo, sino con ella. A pesar del dolor de su traición, mantuve la compostura y decidí reunir pruebas contundentes de su aventura. Aunque el pensamiento de divorciarme cruzó mi mente, resolví esperar hasta que nuestro hijo, Pedro, se graduara de la preparatoria. Mientras tanto, noté discrepancias preocupantes en nuestras finanzas. La cuenta de ahorros de la casa, reservada para el fondo universitario de Pedro, había sufrido retiros importantes. Darme cuenta de que Daniel estaba gastando el futuro de nuestro hijo en su aventura fue aún más doloroso que su traición hacia mí. Suprimiendo mi enojo, intenté actuar con normalidad por el bien de Pedro, aunque el estrés se filtraba en mi vida diaria. Incluso mis clientes más antiguos notaron mi agotamiento, incluyendo a Nancy, quien me ofreció su apoyo. Una noche, Daniel anunció que se iba de viaje por una semana, supuestamente para una capacitación de trabajo. Mis sospechas aumentaron cuando Pedro mencionó que una empleada de su club, Mary, también había pedido la misma semana libre.
La reacción nerviosa de Daniel confirmó mis temores. Con la ayuda de un investigador privado, descubrí que la capacitación era en realidad una escapada romántica. Planeé una estrategia junto con Pedro y nuestros familiares. Cuando Daniel se fue, empacamos y nos mudamos en silencio, tomando medidas para asegurar nuestra estabilidad financiera. Transferí los ahorros restantes a mi cuenta personal y arreglé que sus pertenencias fueran enviadas a Mary. Días después, Daniel llamó en pánico, pidiendo dinero. Lo confronté sobre los fondos faltantes, y solo escuché la voz frenética de Mary de fondo, lo que reveló su desesperación económica. Nancy, quien se había convertido en una confidente cercana, nos invitó a su casa, mientras Daniel y Mary se sentaban allí, desaliñados y culpables. Nancy reveló que Mary era su hija. Impactada, regañó a Mary, quien intentó justificarse defensivamente. Me volví hacia Daniel, exigiéndole una explicación, mientras Pedro se adelantaba, expresando su disgusto hacia los avances de Mary hacia él. La absurdidad de la situación dejó en evidencia las mentiras de Daniel, ya que él creía que Mary era una profesional experimentada, cuando en realidad solo era una pasante. Esta confrontación despojó todas las capas de engaño. Le conté a Mary sobre mi papel como la proveedora principal en nuestra familia, una verdad que dejó sin palabras tanto a ella como a Daniel. Después de esta revelación, Mary terminó su relación y Daniel se vio obligado a irse. Con la orientación de Nancy, contraté a un abogado experto para asegurar un proceso de divorcio sin complicaciones, logrando que el fondo universitario de Pedro se reservara como manutención infantil. Los rumores sobre la conducta de Mary llevaron a la pérdida de su trabajo, y aunque Nancy se sentía culpable por el papel de su hija en la ruptura de nuestra familia, continuó brindándome su apoyo. Con el tiempo, Pedro y yo encontramos un renovado sentido de esperanza. Animada por él, seguí una carrera en ilustración, invirtiendo mi energía en un nuevo camino lleno de satisfacción. Su orgullo en mí se convirtió en mi mayor motivación. Mientras hojeaba una revista que mostraba mi trabajo, sentí una lágrima de alegría, decidida más que nunca a construir un futuro cimentado en la resiliencia y el amor por mi hijo.